Gracias, Padre, por tu plan perfecto. Gracias, Señor. Gracias porque puedes hacer más allá de lo que pensamos, soñamos o imaginamos. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Y hoy somos conscientes de tu presencia entre nosotros. Espíritu Santo de Dios, tú rompes cadenas. Espíritu Santo de Dios, hoy nos haces libres para correr confiadamente a ese trono de la gracia. Y por eso hoy decimos: hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas, oh, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas. Un ejército se levanta. Un ejército se levanta. Un ejército se Gracias, Padre, por tu plan perfecto. Gracias, Señor. Gracias porque puedes hacer más allá de lo que pensamos, soñamos o imaginamos. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Y hoy somos conscientes de tu presencia entre nosotros. Espíritu Santo de Dios, tú rompes cadenas. Espíritu Santo de Dios, hoy nos haces libres para correr confiadamente a ese trono de la gracia. Y por eso hoy decimos: hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo.
Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas romper. Oigo cadenas romper. Oigo cadenas romper. Oigo cadenas romper. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Dios les bendiga, hermanos. Una alegría poder compartir con ustedes la palabra de Dios a través de este medio. Lamento muchísimo no poder estar allá compartiendo Epuyén, Cholila, Lago Rivadavia, pero quiero saludarles, bendecirles, animarles. Este es un tiempo donde usted, sobre todas las cosas, pueda trabajar su relación personal con Cristo. La salvación es personal. La relación con Dios es personal. Así que deje de lado el activismo, lo que siempre hacía, y es un tiempo donde pueda crecer en oración, en clamor, en la meditación de la palabra de Dios. Que pueda agarrar la palabra de Dios y leerla y meditarla en su corazón y pasar tiempo reflexionando sobre la palabra, porque es el alimento de nuestra alma. Una pregunta que me surge es: ¿cuánto hace que usted no siente gozo en su corazón? Que es el Espíritu Santo hablándole a su vida. Ore, lea la Biblia hasta que experimente ese gozo que viene del cielo. Realmente lo más importante para nosotros tendría que ser una relación estrecha, preciosa con Jesús. Jesús, cuando llamó a los discípulos, en primer lugar los llamó para que estén con Él. Y después para enviarles a predicar. Así que es un tiempo donde usted comparta con su Señor, relaciónese con Él. No mire lo que hacen los demás, simplemente mire lo que usted está haciendo
y crezca en su relación con el Señor. Si Él viene a buscarnos y lo encuentra en esa intimidad preciosa, usted marchará con Él. Amén. Y el mes de septiembre es reconocido como el mes de la palabra, el mes de la Biblia. El pasaje anterior y el mensaje anterior estuve compartiendo 3 formas en que Dios se nos revela a los hombres. Y una de las formas que dijimos que Él se revela, y si usted busca el Salmo 19, es a través de la creación. Dios se muestra al mundo a través de las cosas creadas. Otra de las formas en que Dios se revela al mundo es a través de la palabra de Dios, a través de sus enseñanzas, de su doctrina, de sus mandamientos. Usted lee la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios manifiesta a Dios entre nosotros. Y la tercera forma en que Él se manifiesta es a través de su Hijo Jesucristo. Por eso Jesús decía, el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, cuando usted conoce a Jesús, conoce al Padre. Dios también se revela de otras formas. Por ejemplo, Dios se revelaba a través de Israel, su pueblo. Dios también se revelaba a través de los profetas. De los profetas Dios hablaba a su pueblo, exhortaba a la nación y traía juicio y advertía a través de los profetas. Pero yo siempre recalco que las maneras más prácticas y quizás más usadas son la palabra, Jesucristo y la creación. Amén. En este día quiero leerles un pasaje que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 22, desde el versículo 8 en adelante, un pasaje conocido, la historia del rey Josías, y dice así. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuentas al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán, a Asaías, siervos del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por toda Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que fue escrito. Hasta ahí la palabra de Dios. Este joven, conocido como Josías, a los 8 años comienza a reinar, pero a la edad de 18 años manda a reconstruir el templo. Él comienza a darle prioridad a la adoración a Dios. El templo era el centro de la adoración y de la vida espiritual de Israel. Sin el templo, Israel no era lo mismo. El templo era el lugar donde Dios se manifestaba y hablaba a la nación. Entonces Él manda a reconstruir el templo y en medio de las ruinas encuentran un rollo y comienzan a leer este rollo. Muchos escritores, historiadores, suponen que lo que Él leyó era Deuteronomios 28, 29 y 30, donde habla de las bendiciones de la obediencia. Miren, hermanos, cuando Israel
dejaba de guardar la palabra, cuando Israel le daba la espalda a la palabra de Dios, venía sobre la nación el caos, el dolor y el sufrimiento. Israel estaba viviendo en una terrible situación de idolatría, lejos de los planes de Dios, en pecado y desobediencia, y en la nación era una nación que sufría porque había dado la espalda a Dios. Los reyes antecesores de Josías habían dado la espalda a Dios y no anduvieron en los caminos de su padre. Josías viene a hacer lo que hacía el rey David: busca a Dios, quiere adorarle, quiere ministrar a Dios, quiere reconstruir la casa del Señor, quiere darle prioridad a la adoración, a la exaltación, al creador de todas las cosas. Y como una respuesta aparece este libro de la ley, y cuando él escucha del sacerdote Hilcías lo que viene a revelarle en las escrituras, dice que él rasga sus vestidos, que es una actitud de humillación, se quebranta, se humilla delante de Dios, pide perdón y se vuelve de todo corazón a Dios. Él escucha la palabra y anhela obedecer la palabra de Dios. Anhela vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Una familia que le da la espalda a la palabra de Dios, que comienza a vivir según sus emociones y deseos, entra en un derrotero. Entra a caer en el pecado y en las tentaciones. El que guarda y vive de acuerdo a la palabra de Dios y se sujeta a las enseñanzas de la palabra de Dios, está preparando su vida, su familia, para ser bendecida en la tierra. Si guardamos y vivimos de acuerdo a la ley de Dios, seremos benditos en la tierra. Pero si le damos la espalda y hacemos lo que a nosotros nos gusta, a lo que nuestra carne desea, y nos rebelamos contra esta palabra, viene el caos y la desesperación. Hay un pasaje que está en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo del Evangelio de Juan, en el primer capítulo, que dice así: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Escuche, piense un instante. En el principio, cuando comenzó toda la historia de la humanidad, dice, era la palabra. La palabra era con Dios, y la palabra era Dios. La palabra está unida intrínsecamente con Dios. No se puede dividir a Dios de su palabra. Aquel que no lee la palabra no tiene una relación con Dios. Aquel que no medita en las enseñanzas de Dios no se acerca a Dios. Aquel que no busca en la palabra un encuentro permanente con Dios no lo tiene. No se puede tener una relación con Dios sin meditar en la palabra. No se puede meditar en la palabra y no tener una relación con Dios. Estas dos cosas van unidas y no se pueden separar. En el principio estaba la palabra. La palabra era Dios. La palabra estaba con Dios. Cuando Josías descubre el libro de la ley, descubre la palabra de Dios, él se da cuenta que Israel ha vivido lejos de Dios, ha vivido en la carne y se ha metido en la idolatría, y a la nación en el caos y la desesperación, porque le dieron la espalda a la ley y a la palabra de Dios, o sea, a Dios. Si usted hoy se levantó, hizo una oración apresurada y no estuvo un tiempo con la palabra, usted no estuvo con Dios.
Después no venga a reclamarle a Dios que no le ayuda, que no le bendice, que no está con usted, porque usted tiene libre albedrío, usted decide lo que va a hacer. Y en este tiempo de pandemia, de tanto dolor y sufrimiento en la humanidad, es tiempo de que nos volvamos a la palabra y que la meditemos, que la analicemos, que la podamos realmente digerir y que la podamos comer como el profeta Ezequías, que vio el libro y lo comió, alegóricamente hablando. Que usted se pueda nutrir de la palabra, que pueda escudriñar en las enseñanzas que tiene la palabra de Dios y que esto se convierta en el alimento, en la fortaleza de su vida. La palabra y Dios van de la mano. No le dé más la espalda a Dios. Israel le dio la espalda a Dios. Entró en un caos y en una desesperación. Y la idolatría llenó la ciudad. Los altares estaban por todos lados. Había oscuridad en la nación. Y la luz del cielo no resplandecía en esos lugares. Pero cuando viene uno a la palabra de Dios, el pecado comienza a ser revelado. Lo que está mal comienza a ser ordenado. Y la manifestación de la presencia de Dios es inminente. Hace unos años leía en la palabra de Dios un texto muy conocido que dice así: es muy difícil, o es más fácil, que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Yo tendría 16, 17 años y decía, ¿qué es lo que Dios quiere decir en este pasaje? Es más fácil que el camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Entonces, en el contexto que yo vivo de mi familia, en mi pueblo, en mi ciudad, una aguja es lo que usa una mujer para tejer. No conozco otro tipo de agujas. Entonces yo en mi ignorancia miraba una aguja y decía, ¿cómo hace un camello por pasar por este agujero? Es imposible. Por lo tanto, sería imposible que los ricos entren al reino de los cielos. Pero cuando uno comienza a estudiar, a indagar, a meditar en la palabra de Dios, Dios te enseña lo que dice la palabra y lo que Él quiere decir. Entonces descubro que una aguja en Israel es un túnel que existe en las murallas. Las murallas en Israel, para defender al pueblo de las invasiones de los enemigos, podrían llegar a tener 6, 9, 12 metros de ancho, y había unos agujeros donde los camellos se arrodillan porque están amaestrados para eso y pasan en cuclillas a través de esos agujeros las murallas, y de esa manera pueden atravesar esos lugares. Entonces entiendo lo que dice el Señor. Es más fácil que el camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Todos los ricos pueden entrar al reino de los cielos, pero tendrán que tener la actitud del camello. El camello se arrodilla y pasa de rodillas por esa aguja, ese agujero de la muralla. El rico que se humilla y se quebranta y reconoce que Jesucristo es el Señor, la máxima revelación de Dios a los hombres. Aquel que se quebranta, Dios le recibe, le ama. Él dice en su palabra que el que a Él viene no le echa fuera. El que se quebranta delante de Él, Dios le recibe.
El que reconoce a Jesucristo como la máxima expresión o la máxima revelación de Dios, como la máxima expresión del amor de Dios. El que reconoce a Jesucristo, el que murió en la cruz por nosotros y le acepta en su corazón, sea pobre, rico, obrero, lo que sea, pero le acepta en su corazón, recibe la salvación. Pero eso está en su palabra. Cuando Josías descubre que entre los escombros estaba tirado este tesoro, y cuando él comienza a leerlo y se quebranta, comienza a deleitarse en esa revelación. ¿Cuántas veces le hemos dado la espalda a la palabra de Dios? ¿Cuántas veces no escuchamos sus consejos? ¿Cuántas veces no nos alimentamos de sus enseñanzas? ¿Cuántas veces está escondida en nuestros hogares? Y lo que menos hacemos es acudir a un encuentro con Dios a través de su revelación. Yo les decía que la palabra Biblia viene del griego biblos, que significa biblioteca. Cuando usted va a agarrar una Biblia, tiene 66 libros para leer. Entre los libros que usted tiene para leer, hay historias apasionantes. Una de las subdivisiones que tiene este libro maravilloso es la profecía. Otra de las subdivisiones que tiene son las poesías. Tiene partes poéticas, pero también tiene historia. Tiene historia, tiene la ley, el Pentateuco, los primeros libros de la Biblia. La palabra Pentateuco significa los primeros 5 tomos de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Cuando usted comienza a indagar sobre la Biblia, usted puede ir a leer cosas increíbles. Cuando usted comience a leer las profecías y se mete en el libro de Daniel y comienza a indagar sobre lo que Daniel dice sobre el fin de los tiempos y lo relaciona con Apocalipsis, y hay un vínculo tan estrecho entre una cosa y otra, y una palabra de Dios que fue escrita en un lapso de 1500 años. Y está interrelacionada una cosa con la otra. 40 autores diferentes hablan de las mismas cosas, apuntando al advenimiento de Jesucristo, a la revelación de Dios en la tierra, a la salvación de la humanidad. Y entonces uno empieza a entender, esto no es un libro cualquiera. Esta es la revelación del Dios de los cielos. Esta es la verdad más profunda que existe. Este libro es un libro sobrenatural. ¿Saben por qué? Porque su autor es sobrenatural. La Biblia fue escrita por el Espíritu Santo, por Dios mismo. Él inspiraba a los hombres, iluminaba a los hombres para que escribieran las cosas que Él quería que la humanidad supiera. Por eso, cuando usted se meta en este libro, enamórese. Mucha gente lee el diario y las noticias de cada día, el caos, el desastre, las situaciones que pasa la humanidad. La Biblia nos revela las cosas que pasarán hoy, mañana y en el futuro. La Biblia es un libro que relata la historia de la humanidad, las cosas que ocurrieron y las cosas que ocurrirán. Y hay cosas que ocurrirán que son tremendas. Hay cosas que ocurrirán que son tremendas. Un día, dice la Biblia, que ocurrirá el rapto de la iglesia. En todo el mundo Dios enviará a sus ángeles a levantar la cosecha. Los que han creído en Él, los que les están esperando, con sus vasijas llenas de aceite, o sea, llenos de la presencia del Espíritu, irán a las bodas del Cordero. El rapto de la iglesia.
usted estará trabajando y un ángel enviado de los cielos vendrá a buscarle. Ha llegado el tiempo en que suena la trompeta y ocurre el rapto de la iglesia. Miren si esto no es apasionante. El mismo Dios que dijo que Jesucristo nacería en Belén es el mismo Dios que dice que Jesucristo volvería a la tierra a buscar a su pueblo, a su iglesia. Y eso está en la revelación de Dios. Y los hombres de todas las culturas tratan de adivinar y de indagar y de saber cuándo ocurrirá eso. La Biblia nunca nos dice cuándo ocurrirá eso. Nos dice que nos preparemos porque será como un ladrón en la noche. Repentinamente el Señor vendrá. Enamórese de la palabra. Lea los poemas más maravillosos que hay en la Biblia. Lea el Salmo 139, es conocido como uno de los poemas más hermosos de la literatura universal. Lea ese relato apasionante, Salmo 139. Es hermoso lo que dice. Pero lea la historia de Israel, las cosas que Dios hizo con su pueblo. Y esas cosas que Dios hizo con Israel era una sombra de las cosas que Dios haría con su iglesia. A Israel le dijo que lo llevaría a una tierra prometida, donde fluye leche y miel, y a la iglesia le dice que su ciudad no es en la tierra, sino en los cielos, y que hay una ciudad prometida para su pueblo. Enamórese de la palabra, conviértase en un cristiano verdadero y viva para Él, porque usted fue elegido para habitar en la ciudad celestial, en la Jerusalén del cielo. Las cosas que ocurrieron en Israel eran para enseñarnos a nosotros, la nueva Israel, cómo tenemos que vivir en la tierra. Josías descubre el libro de la ley, reconoce su pecado y el pecado del pueblo y se humilla y comienza una reforma. Es la actitud correcta que tenemos que tener delante de la palabra de Dios. Dios nos muestra como en un espejo lo que está mal y yo tengo que comenzar a cambiar y hacer las reformas necesarias para recibir sus beneficios. Dios le dijo a Josías que había un juicio sobre Israel, que vendría destrucción y dolor sobre Israel. Pero él, por haber reconocido el pecado y haberse humillado delante de Dios y haber comenzado las reformas que necesitaba Israel, él no vería el sufrimiento ni el dolor. Y le dijo que él marcharía en paz hacia su eternidad. Usted escuche la palabra, pero haga las reformas. La palabra de Dios es filosa, es cortante, como espada de dos filos. Tiene usted que obedecer la palabra. Si usted no obedece a la palabra, no obedece a Dios. Si usted no guarda la palabra y no se sujeta a la palabra, no le hace caso a Dios. La palabra de Dios es muy clara. Cuando Él dice algo, lo dice para que nosotros le obedezcamos. Josías se humilló y se quebrantó. ¿Cuánto hace que usted no se quebranta delante de la palabra? No es que usted se quebranta delante de la palabra, usted se va a quebrantar delante del dueño de la palabra y se va a humillar delante de Dios por lo que Él dice. Hay tantas cosas que podemos indagar en el corazón de cada uno de nosotros para ver si estamos o no estamos alineados con Dios.
Aún más, parándonos en los 10 mandamientos, podemos indagar cómo estamos en nuestra relación con Dios y en la obediencia a la palabra. Si los 10 mandamientos dicen, no mentirás, ¿usted ha mentido? ¿Ha dicho cosas que no son verdad? ¿Ha mentido a su esposa o a sus hijos? A Dios no le puede mentir. Por lo tanto, si usted ha mentido, no está guardando la palabra. Si usted ha fornicado, no está guardando la palabra. Si ha adulterado, no está guardando la palabra. Si ha codiciado lo que otros tienen, usted no ha guardado la palabra. O si tiene ídolos, usted no ha guardado la palabra. Y así, cuántas cosas dice la palabra del Señor que nosotros muchas veces no obedecemos. Dios quiera que en este tiempo nos volvamos como Josías. Que cuando veamos la palabra de Dios podamos recibir revelación de Dios y quebrantarnos delante de su presencia y recibir los beneficios de su palabra. Miren lo que él leyó, Josías, en Deuteronomio capítulo 28. Quiero leérselos. Es algo maravilloso. Deuteronomio capítulo 28. Suponen historiadores que Josías abrió el rollo y leyó el capítulo 28. Y dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para que guardes y poner por obra todos sus mandamientos, que yo les prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dígame si no es maravilloso. Si oyeres atentamente la voz de tu Dios, y si guardares, pusieres por obra, practicás lo que Él dice en su palabra, también Dios te escuchará y te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y después dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Las bendiciones del cielo me alcanzarán cuando yo escucho la voz, o sea, su palabra, y cuando yo las practico. Es maravilloso saber que si yo practico las verdades acá escritas, las bendiciones me alcanzarán. Las bendiciones que anhelo para mi vida, para mi familia, para mi casa, para mi iglesia, para mi ciudad, me alcanzarán. Porque estoy escuchando atentamente la voz de mi Dios. Y dice después: bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, tus hijos, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu hartaza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Si yo escucho esta palabra como Josías y la comienzo a practicar y a poner en obra, me seguirán y me alcanzarán las bendiciones de Dios. Josías dijo: humíllese el pueblo, humíllese la nación, hagamos lo que Dios dice.
borró los altares que había en Israel. Toda la idolatría desapareció. Santificó a la nación. Se volvió a Dios de todo corazón y comenzó a oír su voz y a vivir de acuerdo a su palabra. Y Dios le bendijo. Y Dios le bendijo en todo lo que él hizo. Él hizo las reformas que eran necesarias para que la nación cambie. Él restauró el templo para que la adoración comience a fluir nuevamente en Israel. Es tiempo de que escuchemos atentamente la voz de Dios que nos va a hablar a través de su palabra. Es tiempo de que lo pongamos en práctica. Es tiempo de que hagamos reformas. Si en este tiempo de pandemia no hay cambios en tu vida, en tu corazón, y si tu corazón no se convierte en primer lugar, en un lugar de adoración, en un altar de adoración, algo está mal. Restaura la adoración en tu vida. Comienza a ser un hombre que adora al Señor. ¿No dijo Jesucristo que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad? O sea, que le adoren en espíritu y que le adoren en verdad de acuerdo a lo que dice la palabra. Por eso en este tiempo que tu vida se transforme en ese sacrificio vivo, en ese altar de adoración, en ese lugar donde escucha la voz de Dios, te humillas delante de Él y le adoras con pasión, dejando de lado el pecado, la ansiedad por las cosas materiales, el correr de aquí por allá, el siempre estar desesperado y no tener tiempos para estar con Dios. Dios te bendiga, hermanos. Anhelo con todo mi corazón que te conviertas en este tiempo en un Josías. Lee como Josías Deuteronomios 28, 29 y 30. Medita en su palabra, escucha al Señor, practica sus enseñanzas y como dice esta palabra, sus bendiciones te alcanzarán. Dios tiene bendiciones de todo tipo para tu vida. En lo físico, en lo intelectual, en lo emocional, en lo material, en lo espiritual. Tiene bendiciones a raudales para nosotros. Pero Él quiere que le escuchemos y que le obedezcamos. Y que seamos Josías, decididos a hacer cambios, a restaurar lo que está mal, para que Él pueda bendecirnos. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Vuélvase a la palabra. Maravillosa palabra que tenemos. Dios está acá. La palabra estaba en el principio. Estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Esto es un pedazo del cielo entre nosotros. Mostrándonos de qué manera tenemos que ser los hombres. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hagamos una oración. Y ahí donde está en su hogar, en su casa, si usted no ha honrado la palabra de Dios, si usted la ha tomado como un libro vulgar y simple, pídale perdón al Señor. Y encuéntrese con Dios a través de su palabra. Amén. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo hermoso compartido a través de las redes sociales. Gracias por tu palabra maravillosa. Gracias, Padre de Gloria, porque nos revela tus planes, tus secretos, lo que tienes para este mundo, el destino de la humanidad, oh Padre de Gloria. Si hoy las naciones se volvieran a ti, si hoy los presidentes de los pueblos se volvieran a ti y buscaran en tu palabra el consejo y la respuesta que necesitan, el mundo sería diferente. Padre de Gloria, yo te ruego en el nombre de Jesús, que tú nos hables en este tiempo.
Que abras nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz y que podamos deleitarnos en tus enseñanzas y crecer en el conocimiento de tu verdad, papá. Yo te ruego en el nombre de Jesús por tu iglesia esparcida por la comarca, por tu iglesia esparcida en la Patagonia, por tu iglesia en toda Argentina y el mundo, Señor. Que realmente traigas ese avivamiento que anhelamos, que levante hombres y mujeres como Josías, que se van a quebrantar delante de tu presencia, que van a hacer cambios, que van a restaurar cosas, para que fluya tu poder en tu pueblo, papá. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.